Capítulo 1. Prólogo. Preguntas sin respuestas. ¿Te cazarán, Uzumaki Naruto? Los ojos azules, normalmente vibrantes de energía, estaban ensombrecidos, incluso contemplativos. Era un espectáculo para la vista de la niña de 7 años de cabello rubio y ojos azules, aunque no había nadie para verlo. Una ráfaga de viento revolvió suavemente el cabello del niño mientras miraba la aldea desde lo alto de la cabeza del Yondaime Hokage. Los ojos, mientras miraban el vasto pueblo de abajo, no vieron nada de eso. No vieron el edificio de la administración, ni el gran archivo, la academia Shinobi o cualquier otro edificio destacado. Sin embargo, sí vieron los débiles contornos de los numerosos Shinobi entrando y saliendo apresuradamente del distrito Uchiha. Una vez orgulloso el extenso recinto del clan ahora estaba lleno de sangre y cadáveres de sus antiguos miembros. Y había conocido al hombre que había hecho el acto. ¿Qué? Preguntó el rubio bajo a su invitado no invitado. El chico había experimentado algunos momentos de su vida, uno de los cuales había sido lo que había determinado que sería un intento de asesinato cuando tenía 4 años. Este estaba empezando a ascender en la lista. Esos ojos rojos eran a la vez asombrosos y aterradores, su ardor intensidad que contradice las agitadas emociones detrás de la máscara sin emociones que usaba su invitado. ¿Te cazarán, Uzumaki Naruto? Habló Uchiha Itachi. Su voz era casi monótona, carente de la emoción y la inflexión que se usaba comúnmente. Te cazarán. Te encontrarán. Y te matarán. Justo detrás del terror que estaba sintiendo, solo agravado por la armadura ambú salpicada de sangre que llevaba el adolescente, se dio cuenta de que el shinobi le estaba dando un mensaje. ¿Por qué? ¿Me estás diciendo esto?, preguntó Naruto, su voz temblorosa. Para servir como advertencia. Los que te cazarían son numerosos y poderosos, algunos mucho más poderosos que yo, le dijo el protector silencioso de Naruto. Llegará un tiempo en el que la protección de Sandaime no será suficiente, un tiempo en el que esta aldea ya no podrá protegerte. Les advierto ahora para que estén listos para ese día. Naruto, en su estado de trance de miedo elevado, ni siquiera podía asentir con la cabeza. Aceptación del punto de los adolescentes. Oms. Chilló. Interiormente, se reprendió mentalmente por mostrar tal debilidad frente al adolescente, aunque realmente no pudo evitarlo. Todo un pueblo lleno de gente cuya animosidad era solo apenas disimulado no podía romperlo, entonces, ¿cómo podía este adolescente solitario inspirarle tanto miedo? Itachi hizo una pausa, pareciendo sopesar si debería o no decirle a Naruto, antes, a Katsuki, y un hombre llamado Uchiha Madara. De repente, la sensación de la inminente fatalidad y el terror se calmaron, quedando solo con confusión cuando los ojos rojos se desvanecieron a negros. El ambú adolescente hizo un solo sello, antes de desaparecer silenciosamente con una pequeña ráfaga de viento. Sus palabras de despedida no fueron sino un susurro desvaído sobre un brisa. Sobrevive, Uzumaki Naruto. No hace falta decir que no había podido dormir. Eso lo llevó a donde estaba ahora, sentado sobre la cabeza de piedra del héroe más grande de Konoha. No era la ocurrencia más común encontrar al rubio allí, pero era uno de los pocos lugares que tenía el chico. Un lugar donde pudiera estar solo para pensar, lejos de los ojos críticos de los aldeanos. Naruto generalmente evitaba este lugar, prefiriendo pasar su tiempo libre entrenando o ejecutando un pensamiento bien pensado. Bromear con algún aldeano desprevenido, en lugar de pensar. Pensar era aburrido y, a menudo, doloroso. Si bien muchos, incluidos sus compañeros de la academia, dirían esto como confirmación de su falta de inteligencia, estaba lejos de ser el caso. Mientras no Naruto, el kunai más afilado de la funda, estaba lejos de ser poco inteligente. Simplemente se dedicó a otras actividades. Pensar era doloroso porque inevitablemente conducía a preguntas. Preguntas difíciles, preguntas dolorosas y preguntas que nadie parecía querer responder. Ni siquiera el viejo Sandaime respondería a esas preguntas, y era una de las pocas personas que era amable con Naruto. El pensamiento llevó a preguntas como, ¿quiénes eran sus padres y por qué nadie parecía saber quiénes eran? ¿Cuándo preguntó? ¿Por qué un hombre de negro intentó matarlo hace 3 años? ¿Por qué todos parecían odiarlo, hasta el último aldeano? Con preguntas tan incontestables que plagan su joven mente, no sorprendería a nadie que el chico hizo todo lo posible para evitar el verdadero pensamiento introspectivo a toda costa. Él también lo logró, pero no esta vez. Esta vez, no hubo forma de evitar las preguntas, aunque eran de otro tipo. ¿Quién era Akatsuki? ¿Quién era Uchiha Madara? Naruto apenas sintió que pudiera ir al Sandaime con preguntas como estas. Después de todo, no podía responder a las preguntas fáciles, como quiénes eran los padres de Naruto.
¿Por qué el anciano podría responder a estas? ¿Y por qué Itachi decirle lo que hizo? Al menos, los pensamientos de Naruto giraban en torno a esta pregunta. Se había enterado del nombre del Anbu adolescente cuando se dirigió a donde estaba ahora. Había escuchado a muchos shinobi de guardia hablar el nombre en susurros mientras pasaba a hurtadillas por ellos. Otros lo habían maldecido violentamente por la destrucción que él había llevado a cabo sin ayuda. El hecho de que el verdugo del clan Uchiha le hubiera advertido de personas que querían matarlo solo hizo que la pregunta mucho más confuso y la respuesta mucho más tentadora. No por primera vez en sus 7 años de vida, Naruto estaba confundido. No era una sensación que le gustara. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápidamente, antes de poder decidir lo que iba a hacer. De forma espontánea, una declaración de uno de sus sensei, pensó que el nombre del hombre de la cicatriz era Iruka, llegó a su mente. La información es la columna vertebral del verdadero shinobi. Sin ella, un shinobi vivo pronto convertirse en un shinobi muerto. Su rumbo establecido, reuniría la información necesaria antes de establecer un plan de acción. Según Itachi, su vida estaba en peligro. Este era un asunto que debía tomarse más en serio, incluso más en serio que su bromas y su sueño de ser Hokage. No podía simplemente improvisar como solía hacerlo. Los ojos azules volvieron a enfocarse, Naruto llamó su atención al edificio circular y negro que servía como gran archivo. No era un lugar donde Naruto frecuentado a menudo. Los recuerdos de su última visita al archivo se dieron a conocer, y Naruto se rascó la parte de atrás de la cabeza, dejando escapar una risa nerviosa, disipando sin saberlo la tensión en su cuerpo. Esto puede resultar un poco más difícil de lo que había imaginado por primera vez. Como los trabajadores del archivo todavía estaban resentidos por haber profanado su lugar de trabajo, el naranja era un gran color, al menos en opinión de Naruto, solo le quedaba una opción. Le había llevado la mejor parte de 2 meses, pero había logrado dominar el Enge no Jutsu. No había sido fácil, ni por un tramo del molino. Como ninguno de sus instructores, el hombre de la cicatriz se llamaba Iruka, había consentido en enseñarle el ninjutsu de rango E, dijo que no estaba lo suficientemente avanzado, que había tenido que recurrir a medidas más extremas. El primero había sido su verdadero y probado espionaje patentado. Se había escapado de la clase para ver a algunos de los estudiantes mayores practicar la técnica, y había escuchado inadvertidamente lo que sus instructores les decían que hicieran con su chakra. Ahora, Naruto era mucho más inteligente de lo que sus compañeros de clase y profesores le daban crédito, pero no estaba en el nivel para poder diseñar una técnica con solo mirarla y escuchar algunos consejos vagos que no son para sus oídos. Su segunda medida había sido la biblioteca de la academia, por pequeña que fuera. Había pensado que Suzume Sensei iba a sufrir un ataque al corazón cuando le preguntó dónde encontrar un pergamino en el Enge. El ratonil Chunin parecía molesto por verse obligado a ayudar al estudiante bigotudo, pero no había podido encontrar una excusa lo suficientemente buena para rechazar al rubio. A partir de ahí no había sido nada más que cerca interminables horas de entrenamiento mientras intentaba descubrir los secretos detrás del Enge. Probablemente le hubiera tomado más tiempo, si la fortuna no le hubiera sonreído mientras escuchaba una conversación entre un estudiante mayor y un instructor. Aparentemente, el aprendiz estaba usando demasiado chakra para que el Enge funcionara correctamente, y el instructor puso a la niña a hacer el ejercicio de pegar hojas para ayudar a la niña a limitar su flujo de chakra en el jutsu. El rollo había dicho que nada de eso era necesario, y fue pura suerte que Naruto hubiera encontrado esa joya de información. Una vez que completó el ejercicio de pegar hojas, no fue una tarea fácil para el rubio. Descubrió que tenía muchos chakra, más que todos los estudiantes de su clase, al menos, el Enge se volvió mucho más fácil, y el dominio de la técnica finalmente se redujo a pura concentración. Y así, se encontró una vez más fuera del gran archivo, mirando desapasionadamente el símbolo del fuego que estaba grabado en el costado. Tomó un mechón de cabello castaño rojizo en sus dedos, revisando rápidamente para asegurarse de que el Enge todavía estuviera en efecto, antes de avanzar hacia adelante. Con confianza. Al abrir las puertas de vidrio doble, Naruto sintió el aire viciado del archivo rozarlo, haciendo una mueca de disgusto cuando el olor a pergamino y papel viejo se hizo evidente. Moviéndose rápidamente, quería pasar tan poco tiempo como físicamente posible aquí, se acercó al centro de referencia. Al detenerse frente al semicírculo de madera, su presencia fue notada por una atractiva chica de cabello castaño rojizo que no parecía tener más de 13 años. ¿Puedo ayudarlo? Ella preguntó cortésmente, su voz tenía un tono agradable. Una sonrisa apareció en su rostro cuando tomó la forma del niño de 7 años. Naruto apenas reprimió el ceño.
Había sido esta chica quien le había negado la entrada 2 meses antes, citando que él fue prohibido hasta tal punto en que se convirtió en un shinobi de pleno derecho. Ella había sido bastante educada al respecto, pero no aumentó la opinión de Naruto sobre ella. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el clan Uchiha?, preguntó, usando su mejor inocente mira. Estaba completo con grandes ojos azules, la única característica definitoria que Naruto había dejado sin cambios por su enge. La chica no se inmutó cuando le pidió información sobre el otrora gran clan. Asumió que no era el único que miraba para estar más informado de ellos desde su prematura desaparición. Por aquí, querida, dijo con una sonrisa. Fue una bonita sonrisa. Siguió a la atractiva chica hasta el centro de la biblioteca que había sido marcada y designada como clanes. Por lo poco que Naruto entendía sobre el archivo, sabía que esta área contenía toda la información no clasificada sobre los diversos clanes shinobi de Konoha. La información estaba lejos de ser sensible, aunque a menudo contenía algunos pequeños cantidad de información sobre las técnicas de clanes más conocidas. La mayoría, sin embargo, se ocupó de la historia del clan. Con suerte, eso sería todo lo que Naruto necesitaría. Agradeció en voz baja a la linda chica que lo había ayudado, recibiendo una oferta por cualquier ayuda futura que pueda necesitar. Su nombre era Mai. Tentativamente abrió el libro que el asistente le había comprado y se sintió rápidamente confundido. El libro de historia, como todos los demás, empezó por el principio. Era un libro general, que trataba con alguna información que data de antes de la fundación de Konoha, aunque no mucha. Fue una gran sorpresa encontrar el nombre Uchiha Madara en la primera página. Naruto suspiró profundamente. El libro decía que Madara había sido uno de los de Konoha, padres fundadores, junto a Senju Hashirama, Shodai de Konoha. Eso lo hizo mayor que el Sandaime por algunas décadas. Iba a ser uno de esos días. Eso, por supuesto, planteó aún más preguntas. Naruto dudaba mucho que Itachi lo engañó intencionalmente. Naruto había tenido algunos encuentros con los Uchiha antes de esa noche, y simplemente no estaba en la naturaleza del estoico adolescente dar información errónea. El chico había sido el epítome del profesionalismo. Sin mencionar que estaba en Anbu. Todos en el pueblo sabían que esos tipos no tenían sentido del humor. Con todas las demás vías agotadas, la joven mente de Naruto se vio obligada a pensar que Itachi se había equivocado o que Madara realmente estaba vivo. Independientemente, tenía trabajo que hacer. Incluso si Itachi se había equivocado acerca de Madara, Naruto no pensó que lo engañaría acerca de tener una organización turbia detrás de su cabeza. Itachi también había dicho que algunos miembros eran más fuertes que él. Ahora, aunque Naruto no tenía una idea real de lo fuerte que era Itachi, aparentemente había eliminado al clan Uchiha sin ayuda de nadie. Eso requirió algunas habilidades serias. Si la gente más fuerte que Itachi estuviera detrás de él, Naruto se estremeció. No quiero pensar en lo que podría pasar. Demonios, ni siquiera sabía si estos misteriosos asesinos eran incluso más fuertes que los Sandaime. Hace 2 meses, ni siquiera se le habría ocurrido la idea. El anciano era Hokage. Él era el más fuerte. Sin embargo, los últimos 2 meses de observación y entrenamiento le habían abierto los ojos un poco, y el mensaje de Itachi no había hecho mucho para ayudarlo a mantener una visión estable del mundo. La verdad del asunto era que el anciano era, bueno, viejo. Mientras viejo no quiso decir débil, seguía siendo el Hokage después de todo, ser viejo ciertamente no lo hacía mejor. No físicamente al menos. No podía recordar cuántas veces el anciano le había predicado sobre cómo un shinobi necesitaba usar su mente tanto como él, sino más, que su cuerpo. Naruto estaba empezando a ver cómo eso podría ser necesario. Itachi era un pensador, si todo lo que había escuchado sobre el prodigio últimamente hubiera sido cierto. El anciano era un pensador, uno genial, si las conferencias de Iruka Sensei sobre había que creer en la historia de Konoha. Demonios, este personaje de Madara probablemente era un pensador. Si realmente estaba vivo, lo cual era dudoso, el libro decía que había perdido una batalla con los Shodai y nunca se le había vuelto a ver, entonces debió haber sido bastante inteligente para sobrevivir desapercibido durante tanto tiempo. Naruto negó con la cabeza, cerrando su libro ligeramente, mirando desapasionadamente como el aire desplazado resultante revoloteaba algunas páginas que estaban esparcidas por su mesa. Mirando hacia afuera, notó que había pasado algún tiempo. El sol se había movido lo suficiente como para que hubieran pasado un par de horas. Cómo odiaba pensar. Se puso de pie con fluidez, estirando sus músculos tensos. Naruto se apartó un mechón de cabello castaño de la cara mientras se movía hacia la parte delantera de la chive.
Le dio su libro al asistente. No era la misma chica de antes, señaló. Demasiado. Al salir del gran edificio, sus ojos encontraron automáticamente el rostro del cuarto Hokage. Su ídolo. Sacudió la cabeza. Ya nada era igual. Su gran sueño de ser Hokage parecía insignificante comparado con la montaña monumental que había caído frente a él. Al convertirse en Hokage, había tenido tiempo. Mucho, de hecho. El camino había sido bastante claro, también. Genin, Chunin, Jonin, todos fueron hitos en su gran viaje. Sin embargo, ahora tenía que sobrevivir. Suspiró profundamente, se estaba convirtiendo en un patrón. Mirando alrededor de la calle, Naruto observó que la multitud retrocedía. Y adelante. Ni uno solo miró en su dirección. Eso no era nada nuevo, al menos. Realmente era asombroso lo solo que podías estar entre una multitud. De forma espontánea, un ceño fruncido cruzó su rostro de 7 años. Si se hubiera mirado al espejo, se preguntó quién le devolvía la mirada. ¿Qué tenían estas personas contra él? ¿Qué había hecho él alguna vez? Nada, salvo algunas bromas bastante inofensivas. Lo habían ignorado incluso antes de eso. ¿Reconocimiento? Al diablo con eso. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse ahora. Akatsuki. Probó el nombre de su nuevo enemigo. Una determinación familiar se extendió a través de él, encendiendo sus nervios y dándole la piel de gallina. Él les mostraría. Todos ellos. Ningún aldeano, ninja o incluso el propio Uchiha Madara se detendría él. Uzumaki Naruto no iba a caer sin luchar, y una muy buena en eso. Créelo. Naruto exhaló lentamente mientras su patada dividía el aire. Tirando de él hacia atrás en la rodilla, mientras aún mantenía la pierna en el aire, pateó una vez más, con la misma lentitud. Últimamente había estado haciendo mucho de eso. Su nueva determinación por sobrevivir había provocado sesiones de entrenamiento intenso. Desafortunadamente, sus instructores en la academia no habían sido de mucha ayuda en sus esfuerzos por superarse. Habían dicho que necesitaba una base más sólida antes de que pudiera aprender técnicas más avanzadas. Naruto estaba empezando a ver lo que querían decir. Antes, simplemente habría ignorado sus comentarios, ignorándolos en la cara de su genialidad innegable. Resultó que en realidad no era tan asombroso. Tenía que agradecerle a Uchiha Sasuke por esa pequeña lección. Desafortunadamente, aparentemente había causado tan mala impresión a sus maestros que no estaban dispuestos a ayudar, incluso cuando pidió algunas lecciones de recuperación. Eso había cabreado al rubio como ninguna otra cosa. Aquí estaba, tragándose su orgullo y buscando mejorar sus habilidades, y simplemente lo ignoraron. ¿No se les pagó por enseñar a la gente? Último él comprobado, todavía era una persona. Al parecer, tenían asuntos más urgentes que atender. Había considerado apelar al Hokage, seguramente podría hacerlos ayudar, pero había dudado. Había sido algo cauteloso con la oficina de tarde. La advertencia de Itachi todavía sonaba verdadera en sus oídos durante sus momentos de introspección. Llegará un momento en que la protección de Sandaime no será suficiente, si no pudiera resolver un pequeño problema como este sin la ayuda del viejo hombre, ¿cómo podría sobrevivir contra un grupo de ninjas dedicados a su muerte? Eso lo decidió. Se ocuparía de sus problemas por su cuenta. Eso, naturalmente, lo había llevado a donde estaba ahora, bailando a través de la Academia Katas de Taijutsu. Bueno, más como tropezar. Resultó que aprender Taijutsu no era tan fácil por sí solo. Los pergaminos solo podían ayudar hasta cierto punto, ya que uno no podía estar seguro de si estaban haciendo el movimiento correctamente. Las posturas eran difícil de medir, era imposible saber si había una base adecuada, nunca se podía estar seguro de un bloqueo y casi todas las maniobras, excepto las más simples, estaban casi fuera de su alcance. Si uno quería hacerlas bien, eso es. Aprender taijutsu de mierda con un pergamino era fácil. Sentado en el césped suavemente, Naruto sacó una bola de vendas de su bolsa de la cadera. Comenzó a envolver sus manos. Cuando no se movió a través de los katas de la academia, golpeó troncos. Era aburrido, sin sentido y tedioso, pero ayudó para fortalecer sus puños y, por lo tanto, fue útil. Si fue útil, lo hizo. Eso era parte de su nuevo nindo, su estilo ninja. Golpear, al menos, era algo que sabía que estaba haciendo correctamente. Fue una de las pocas cosas que la academia los instructores habían accedido a ayudarlo. Se ajusta al modelo personal allí perfectamente, al menos en lo que respecta a él. Casi nunca se negaban rotundamente a ayudarlo, y cuando lo hacían, por lo general tenían alguna razón artificial, pero siempre hizo lo mínimo cuando se trataba de ayudarlos.
Chunin inútil, pensó el rubio sin cariño. Los pensamientos melancólicos y negativos no eran algo que a Naruto le gustaba tener la mayor parte del tiempo, ciertamente no ayudaban a mantener el ánimo en alto con respecto a su nuevo objetivo, pero se encontró con cada vez más. Este fue especialmente el caso cuando las diversas ofensas en su contra siguieron acumulándose. Justo el otro día escuchó a Yamanaka Ino pidiendo ayuda con su taijutsu, algo que no era común. El Ruka Sensei había estado muy feliz de ayudar. Maldito hipócrita. No estaba seguro de si estos movimientos en su contra eran nuevos o si simplemente los observaba más, pero todos eran francamente molestos. Algunos llegaron al punto de ser deliberadamente perjudiciales para él. Sus instructores no le enseñarían mucho de nada, los comerciantes le vendían productos de mierda, si es que lo hacían, y eso ni siquiera comenzaba a cubrir cuántas personas lo miró fijamente cuando pasó. Sus antiguos sueños de reconocimiento y aceptación se estaban convirtiendo en recuerdos lejanos cuando notó el odio que la población de Konoha parecía tener por él. Se preguntó cómo lo había ignorado antes de. La furia lo atravesó. ¿Qué les había hecho? ¿Qué diablos pudo haber hecho para merecer tal odio? La respuesta fue nada. El registro de entrenamiento se encontró con su puño con un brutal golpe, y Naruto retrocedió de dolor antes de desinflar. Había canalizado toda su ira reprimida en ese puñetazo. Ni siquiera astilló la madera. Maldita sea Kami. Maldijo suavemente. Acunó su brazo derecho contra su cuerpo, mirando cómo la sangre se filtraba a través de los vendajes. Él saltó sorpresa, sobresaltado cuando una mano se posó en su hombro. La vista que se encontró con sus ojos fue extraña. Realmente me calienta el corazón ver un fuego tan juvenil ardiendo en alguien tan joven. El hombre dijo. Iba vestido con un leotardo verde, probablemente hecho de spandex, calentadores de piernas de color naranja y un chaleco antibalas estándar que se emitió para todos los ninja Chunin de Konoha y superiores. Naruto, sin embargo, tenía los ojos fijos en el rostro del hombre. Esas cosas sobre sus ojos tenían que ser orugas. No hubo otra explicación para cejas tan grandes. ¿Quién eres tú?, preguntó Naruto, con toda la franqueza de un niño de 7 años. ¿Quién necesitaba tacto? Aparentemente, Maito Gai no lo hizo, ya que se presentó exuberantemente, para gran confusión de Naruto. Yo no pude evitar notar tu práctica de taijutsu. Un buen esfuerzo de hecho para tan jóvenes como tú, pero se detuvo su cabeza inclinada hacia un lado pensativo. La inteligencia que había convertido a Naruto en un bromista bastante infame asomó la cabeza. Violentamente. ¿Hay algo mal con mi taijutsu, Maito-san?, preguntó, sintiendo una apertura. El hombre vestido de verde era fuerte, de eso no había ninguna duda en la mente del chico. Si estaba dispuesto a ayudarlo. Me temo que sí, Naruto-kun. Naruto no había tenido que presentarse. Ya ves, el taijutsu es un arte que necesita ser enseñado de sensei a estudiante, y los pergaminos solo pueden llevar uno hasta ahora. La voz de Gai había adoptado una lección, casi salvia como la cualidad. No te preocupes. Yo, la hermosa bestia verde de Konoha, estaría más que feliz de ayudar a alguien tan claramente en la primavera de la juventud. Naruto no estaba muy seguro de lo que el hombre quería decir con las bestias y cosas por el estilo, pero estaba bastante seguro de que acababa de se ofreció a enseñarle. Eso no era algo que estuviera a punto de dejar pasar. Un mes. 4 semanas. Si alguna vez miraba hacia atrás, Naruto estaba seguro de que recordaría estas últimas semanas. Los dolores y el dolor casi interminable, asegurarse de que Gai había quedado impresionado con su resistencia independientemente, pero Naruto deseaba haber podido hacer más. En verdad, el hombre merecía su apodo autodeterminado. De hecho, era una bestia. 4 semanas de casi nada más que entrenamiento de taijutsu. Él no podría estar más feliz con su progreso. Había sido intenso al principio, con la esperanza de impresionar al Jonin servicial lo suficiente como para que simplemente no lo ignorara. Eso duró hasta que miró al hombre. Su intensidad probablemente se había triplicado después de esto. Maito Gai. Un maestro de taijutsu. El maestro de taijutsu si los registros fueran creíbles. El hombre era el principal experto de Konoha en la rama particular de las artes ninja. También era un Jonin bastante formidable. Se clasificó en algún lugar de los 10 primeros de Konoha, y acababa de decidir ayudarlo, sin más motivo que ayudar a un niño lleno de fuego juvenil. Fue increíble. Parecía que incluso él podía tener un golpe de suerte a veces. El hombre realmente conocía su tema también. Las posturas se volvieron rígidas. Los bloques y guardas se solidificaron.
Los puñetazos, patadas y otras maniobras se volvieron fluidos bajo las enseñanzas del hombre. Su velocidad también había aumentado. El excéntrico Jonin había tenido la amabilidad de pagar la factura de un par de piernas. Pesos para Naruto, aunque había enfatizado el concepto de descanso adecuado. No estaría bien lastimarse porque mordió más de lo que podía masticar. Realmente, no pudo haber tenido más suerte. La invitación permanente a entrenar con él y su joven estudiante iba a ser explotado tanto como fuera posible. Sabía que estaba lejos de ser un maestro de taijutsu. Probablemente ni siquiera era el mejor de su clase. Ese honor pertenecía al enigmático Uchiha Sasuke, genio certificado que era. Incluso así que, su breve tiempo bajo la tutela de Gai lo había colocado en el medio de la manada al menos, como lo habían demostrado los mástiles recientes. Probablemente era mejor que eso, pero siempre era mejor mantener una actitud humilde hacia las propias habilidades. La humildad le había sido impuesta por necesidad. Sin embargo, todo era lo mejor, ya que finalmente estaba comenzando a hacer algunos progresos. Una base sólida fue la clave del éxito futuro. Taijutsu no había sido lo único a lo que Gai había ayudado él con. Su precisión había mejorado enormemente con armas arrojadizas. Su técnica había sido ineficaz, aparentemente. No fue abiertamente malo y haría el trabajo, pero perdió mucho poder potencial detrás de sus lanzamientos, y la precisión fue difícil de conseguir, especialmente porque no siempre usaba exactamente el mismo movimiento cada vez. Algo de la ira que había sentido luego amenazó con derramarse cuando cerró la puerta de su apartamento, todo una habitación. Había aprendido a lanzar técnica en la academia. Encajaba perfectamente con la forma en que los profesores funcionaban. La técnica enseñada haría el trabajo. Simplemente no fue tan bueno como podría o debería ser. La técnica inferior fácilmente podría atribuirse a la falta de habilidad de Naruto. Atención y práctica, si alguna vez fue cuestionado. Había desahogado su ira en el trabajo de taijutsu que había hecho más tarde ese día, aunque aún quedaba algo de él. Su control emocional no fue ayudado en absoluto por la generosa ayuda de miradas que recibido mientras se abría paso entre las multitudes matutinas de Konoha. Mantuvo los ojos firmemente hacia adelante, si no en los pies. Sabía que no estaba por debajo de algunos aldeanos para esposarlos y parecía antagonista, especialmente en una multitud. Ese había sido el comienzo de su persona burbujeante. No tenía ninguna razón para hacerle nada si constantemente era amigable y extrovertido. ¡Qué desperdicio había sido! Luchar por su reconocimiento probablemente había sido la mayor pérdida de tiempo de su tiempo en sus 7 años de vida. Todavía lo hacía hasta cierto punto, como solo un niño emocionalmente abandonado podía hacerlo, pero tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse. El juego había cambiado. Luchar por el reconocimiento y la atención de una población antagónica no tenía cabida en su pelea para sobrevivir. Fue un cambio de opinión refrescante. Parpadeando, Naruto notó con algo de asombro que sus pies lo habían llevado a la academia. ¿Realmente había estado tan perdido en sus pensamientos? Él se burló. Sus instructores de la academia probablemente tendrían que recoger sus mandíbulas del suelo si supieran cuánto estaba pensando en estos días. Chocaba horriblemente con su visión de él. Eso probablemente no cambiaría por algún tiempo, aunque sospechaba que su nuevo esfuerzo en clase llamaría la atención. Él no tenía la esperanza de que fuera del tipo bueno. Se sentó con un breve asentimiento y sonrió a Inuzuka Kiba. El ninja canino era uno de sus compañeros de carrera cada vez que decidían cortar la clase, aunque Naruto estaba cortando seriamente espalda. ¿Alguna idea de qué se tratará la conferencia de hoy?, le preguntó a Nara Shikamaru con brusquedad. El chico era inteligente. También era un vago. Pensó que probablemente era la persona más vaga de todo Fire Country. Akimichi Chouji no estuvo de acuerdo. Pensó que era la persona más vaga de todas las naciones elementales. El chico Bruno. Obviamente estaba demasiado molesto para responder. Dormir era un trabajo de tiempo completo para Shikamaru, al igual que comer era un trabajo de tiempo completo para Chouji. Naruto no se quejó. A menudo llegaba a chupar algunas de las infinitas fichas del chico. ¿Demasiado problemático para responder?, preguntó con una sonrisa astuta. Se esperaba la falta de respuesta. Bah, probablemente será aburrido de todos modos. ¿Verdad, Chouji? Probablemente, Naruto. Chip. Gracias, amigo. La conferencia fue aburrida. No es que eso haya estado realmente en duda alguna vez. Si bien Naruto admitió que el Chunin lleno de cicatrices sabía lo que hacía, al menos podía hacer un esfuerzo para hacerlo atractivo.
No ayudó a las cosas que la información probablemente no serviría para ningún propósito más allá de las pruebas de la academia. ¿Quién necesitaba saber realmente sobre la misteriosa figura que era la esposa de Shodai? No todo el mundo era Aruno Sakura o Yamanaka Ino con su impulso académico. Una suave sonrisa se elevó al rostro del rubio mientras pensaba en la linda chica de cabello rubio. Después de la conferencia, Iruka llevó a la clase al alcance del ama. Cada estudiante tenía una ranura donde se suponía que debían hundir 6 shuriken, el tamaño estándar de abrazadera, en el objetivo. Era más difícil de lo que Iruka y Mizuki, su asistente, lo hacían parecer. La práctica normalmente se prolongó durante media hora, mientras los dos instructores se abrían paso entre el grupo de estudiantes y los corrigían donde lo consideraban conveniente. Naruto a menudo se dejaba para el final. La mayoría de las veces, su instrucción se cortaba cuando terminaba la práctica, aunque podría lidiar con eso. La precisión era algo que se podía mejorar por sí solo. Ahora que su técnica estaba arreglada, esperaba que su precisión aumentaría. Resultó cierto no pocos momentos después. Sonrió satisfecho mientras recuperaba el aliento. Se había vuelto más pesado a medida que ponía fuerza en los lanzamientos. 4 de los 6 estaban incrustados en el objetivo. Uno ni siquiera a una pulgada de la diana. 2/3 era bueno, considerando que apenas hace un mes estaba en 1/3. El progreso era lento, pensó mientras quitaba el shuriken del objetivo, pero aún así era un progreso. Regresando a su línea de salida, lanzó las 6 estrellas de nuevo, esta vez una a la vez. 4 de los 6 se atascaron de nuevo, pero uno había desviado a otro, el ángulo tan perfecto que había dirigido al shuriken hacia la diana. Su sonrisa amenazó con dividir su rostro, cuando vio las cejas arqueadas de Iruka. ¿Qué piensas de eso, Iruka-sensei? Preguntó desagradablemente. El hombre de las cicatrices dio fin a la práctica sin una respuesta. Tendría que trabajar en ese truco. Puede ser útil algún día, aunque sospechaba que podría ser más fácil con kunai. Las hojas cortas eran un objetivo más grande por diseño. También eran más pesados, por lo que era más fácil afectarlos en vuelo sin perder el objetivo. Los shuriken eran demasiado ligeros para ese tipo de espectacularidad intencional. Sin embargo, el resto de la clase no necesitaba saber eso. Uchiha Sasuke tenía una expresión desconocida en su rostro. Parecía calculado para los ojos inexpertos de Naruto, pero ¿quién podía decirlo? De la práctica de tiro, la clase pasó al centro del campo de entrenamiento designado por la academia. Eso significaba que era hora de entrenar. Los combates 1 contra 1 fueron vistos por toda la clase. Una vez terminada la pelea, el instructor, ya sea Iruka o Mizuki, revisaría la pelea, con la clase en su conjunto. A menudo repasaban la estrategia y lo que funcionaba y lo que no. Los estudiantes a menudo tenían la tarea de proponer sus propias soluciones a los problemas que tenían, con la idea de que uno aprendiera más si solucionaban el problema en sí. Sin embargo, los instructores siempre estuvieron disponibles para ayudar. Al menos si tu nombre no era Uzumaki Naruto. Las peleas se desarrollaron sin incidentes. Kiba estaba demasiado concentrado en ataques frontales completos. Shikamaru también defensivo. Chouji se abrió a sí mismo, pero vaciló demasiado. Sakura necesitaba más poder de golpe. Ino necesitaba un corte de pelo, aunque no mucho más. Shino estaba demasiado rígido con sus movimientos. Hinata dudó el doble que Chouji, aunque su Hyuken compensó la mayoría de sus otras fallas. Al final, todo dependió de Naruto y Sasuke. Naruto no sabía el significado de la palabra cliché, pero así es como lo habría descrito si lo hubiera sabido. Iruka-sensei probablemente estaba tratando de tomar el abajo una clavija o 5. Uchiha Sasuke era el genio residente de la clase. Nadie, salvo Shino y Kiba, se las había arreglado para darle al chico más que un golpe de mirada. A Naruto no le importaba mucho. La clase se separó de los dos luchadores. Los encuentro. Él pensó, ruidosamente. Gesto rojo, propio. Él sabía. La vida solo. Cada. Naruto sonrió. Bien. Sasuke resopló. Declaración. HMPH. Trucos. Naruto se encogió de hombros.